Agenda de riesgos. De la noche con 5 minutos y 40 segundos. Qué alegría recibirlos aquí. Bueno, hoy nada más a ti, Cris Rivas, pero por supuesto también muchísima alegría recibirte con el balance de la COP26. Los retos que ha habido, un desgaste por supuesto por la falta de resultados y el incumplimiento de compromisos en el terreno ambiental. ¿Cómo estás, Cris? Muy buenas noches. No te ¿Qué tal, oímos. Yuri? ¿Cómo Ahí estamos? estás, Sí, ahí ya estás. sabes, Estabas en silencio. nunca falta, nunca falta el silencio. Pues como bien dices, ahorita está en marcha la COP26 en Glasgow, están ya los negociadores sentados a la mesa buscando generar acuerdos y compromisos de parte de todos los participantes para poder alcanzar las metas de acción climática que nos lleven a que los riesgos del cambio climático sean cada vez menores y que sean cada vez más anticipables, prevenibles y que nos podamos adaptar a estos temas. Sin embargo, todo esto está ocurriendo ya con un cierto pesimismo de la propia ciudadanía que no ve resultados ni acciones concretas. La verdad es que nos hemos quedado mucho en cuestiones muy retóricas, en discusiones, en querer asignarnos culpas, asignar responsabilidades de quiénes son los responsables sobre lo que está ocurriendo en materia de cambio climático y muy poco en hacer las acciones concretas que nos lleven a alcanzar metas que desde un principio han sido altamente ambiciosas. Muchas veces inalcanzables, ¿no? Y lo que no queremos es seguir poniéndonos metas que sean inalcanzables y que no nos lleven a las soluciones adecuadas. Lo que necesita la humanidad es que realmente nos pongamos en marcha, que realmente empecemos a hacer acciones en nuestra vida cotidiana, que los países cumplan con esos compromisos y que se generen todas las políticas públicas necesarias y las regulaciones y que además haya una revisión de que efectivamente se están cumpliendo con esas regulaciones. En el caso mexicano, llegamos a Glasgow también con poco cumplimiento de nuestras metas, estamos todavía muy por debajo de lo que nos comprometimos en el Acuerdo de París para abonar a este compromiso internacional de mantener o de reducir el impacto en materia de temperatura a 1.5 grados centígrados. Llegamos con varias propuestas que se generaron, sobre todo en el día de hoy, con la presentación de la subsecretaria Marta Delgado, en el que se está buscando un mayor financiamiento para los países en desarrollo. Hay que recordar que los países en desarrollo son los más afectados por los impactos generados alrededor del cambio climático, pero no necesariamente son quienes más generan emisiones o los que más generan acciones contrarias al medio ambiente, ¿no? Normalmente los mayores emisores de carbono y de metano, que son esas emisiones que son las más peligrosas, pues son los países altamente industrializados. Entonces, una de las peticiones siempre ha sido mayor equidad, mayor repartición y mayor compensación por los daños que se han causado ya, para que estos países en desarrollo tengamos la posibilidad de hacer las acciones necesarias para evitar desastres, ¿no? En estos días se ha estado definiendo compromisos internacionales para un mayor financiamiento y cooperación al desarrollo, para que vayamos en este sentido. Sin embargo, tenemos que recordar y tener muy presente que ese compromiso lo tenemos desde hace muchos años y no hemos logrado la meta de donaciones suficientes para llegar a poder financiar todos estos proyectos y podamos anticipar situaciones que se están dando ya alrededor del mundo. Particularmente Sudáfrica se está viendo muy afectado. Como siempre, los micropaíses, las micronaciones, las microislas se encuentran en alto peligro y no están viendo respuestas. Por otra parte, tenemos una generación de jóvenes hiperactiva que está muy preocupada por lo que vaya a acontecer. Mucho de esto es algo que realmente es motivador y que nos debería hacer un llamado de atención a nosotros que formamos parte del problema,
porque nosotros les estamos legando todas estas situaciones a estos jóvenes. Pero en vez de escucharlos, los estamos minimizando, estamos obviando lo que nos están queriendo decir, estamos hasta burlándonos de de este compromiso, de esta emoción que los jóvenes le están imponiendo a las negociaciones, ¿no? El caso de Greta Thunberg, que cada vez que habla recibe muchísima crítica y recibe muchísimo odio dentro de las redes sociales. Casos mucho más cercanos como el caso mexicano o los casos de los sudafricanos, que son jóvenes que están haciendo su parte, ¿no? Y en vez de escucharlos y en vez de ayudarlos a alcanzar acciones concretas que vean que los compromisos son reales, los estamos haciendo a un lado. Y lo mismo estamos haciendo con las personas que son más vulnerables, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, las comunidades que están en situación muy vulnerable, les estamos negando la oportunidad de aportar soluciones. Más allá de quién tiene la culpa, la responsabilidad es de todos. Pero no se trata solamente de que todos absorbamos ese compromiso, sino que hagamos algo, ¿no? No solamente desde nuestra trinchera, porque muchas veces se habla que la ciudadanía en lo individual tiene que hacer transformaciones profundas en sus formas de actuar para lograr atajar los efectos del cambio climático, nada más lejos de la realidad. Por supuesto que las acciones individuales son importantes, por supuesto que las acciones colectivas son importantes, pero es mucho más importante generar impactos y generar efectos en donde se están generando las mayores emisiones, que es a partir de la industria. Por otro lado, está también el cuestionamiento de que sea la industria o que sean los países más desarrollados quienes dicten la agenda ambiental. Entonces, tenemos que transitar por encima de estas contradicciones, por encima de estos conflictos que estamos generando o estas discusiones eternas y pasar a las acciones. Necesitamos hacer que esta reducción del uso de combustibles derivados del petróleo sea una realidad. Y sea una realidad no en el 2070, sea una realidad en el 2030. Ciertamente es algo muy ambicioso, pero tenemos que partir por planes de transición. El problema es que estamos en el todo o nada, pero no estamos haciendo lo necesario. Entonces, mejores acciones para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que no es sencillo porque muchas de nuestras actividades están basadas y tienen una dependencia enorme sobre este tipo de combustibles, pero estamos teniendo soluciones, necesitamos ir apostando por más y más soluciones para no seguir dependiendo de los combustibles fósiles. No se trata solamente de acciones como solamente voy a perforar para mi consumo, sino cómo dar alternativas para no tener que perforar y seguir extrayendo hidrocarburos para nuestro autoconsumo. Tienen que ir las dos cosas aparejadas. Ciertamente no es de la noche a la mañana que le vamos a apagar el switch, pero necesitamos empezar a ir en el camino para ir dependiendo mucho menos del petróleo. Además, la COP llega con grandes acusaciones a lo largo del mundo de hipocresía, ¿no? De que vamos y discutimos, pero lo hacemos en un entorno que es altamente caro, que impide que ciertas naciones puedan expresar su voz. Lo hacemos en un contexto post-pandemia o en medio de la pandemia, en el que las medidas de seguridad también impedían que muchos de los representantes llegaran. Lo hacemos con acusaciones de que el primer ministro de Gran Bretaña se salió de la COP para hacer una visita a una ciudad cercana y utilizó un jet privado. Las acusaciones de que muchos de los mandatarios llegaron en jets privados y que estos generan alta contaminación. Lo que sucede es que estamos mandando los mensajes equivocados. Entonces necesitamos actuar más y hacerlo mejor y hacerlo de forma más eficiente, mandar los mensajes adecuados. No se trata de asustar a la ciudadanía porque mucha de la comunicación ligada con la acción climática está dirigida a asustar a la población para que despierte y haga las actividades, sino ser muy conscientes de que todos tenemos responsabilidad y algo que aportar en materia de la acción climática. Otro de los grandes temas y de los grandes retos es recordar que el mar, los océanos serían un aporte importante a las soluciones, a un mejor manejo,
a contribuir a captar esas emisiones negativas que le mandamos a la atmósfera y que no los estamos cuidando. Entonces tenemos que hacer todos mucho. Un gran mensaje de la reina Elizabeth II de Inglaterra justamente es que cuando hacemos acciones colectivas en donde los compromisos son concertados, en los que actuamos conjuntamente, es cuando más esperanza se ha generado. Entonces vamos por ese camino. La monarca, ya 70 años de reinado, tiene toda la razón, pero a veces se nos olvida. Entonces un poquito menos de pleitos y un poquito más de solidaridad y de acción. Coincidir con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que señala que tenemos que abatir las desigualdades, no antes de las acciones climáticas, sino tenemos que hacerlo de forma aparejada. Efectivamente, mientras existan las desigualdades, estos temas pareciera que deberían quedar un poco de lado, pero están sumamente relacionados. Cuando hablamos de justicia ambiental, estamos hablando al mismo tiempo de equidad. Totalmente, porque además, digo, es terrible verlo así, pero si bien todos, absolutamente todos vamos a resultar afectadísimos por el tema del cambio climático, la triste realidad es que, como en todos los casos, quienes son las personas con menos recursos son los que primero y peor van a padecer los efectos de esta muy lamentable realidad. Así es, entonces generemos mejores transferencias de tecnología que nos ayuden a combatir esto y llevémoselo como soluciones a estas personas que van a ser las más afectadas. Te agradezco muchísimo, Cristina Rivas, como siempre, aquí que nos presentes la agenda de riesgos y sin duda alguna hoy por hoy es el mayor riesgo de todos, para todos, en el planeta completo. Gracias, Cris. Nos vemos la próxima semana. Aquí te espero el jueves.